El agujero en la pared. Tomás Álvarez y Elena Domínguez se mudaron a un viejo edificio en el centro de Córdoba, Argentina, buscando escapar del alto costo de vida de la ciudad. El apartamento que encontraron era oscuro, con paredes tan finas que cualquier sonido del exterior parecía provenir de su propio hogar. Pero a pesar de su aspecto, era tranquilo, y eso era lo que necesitaban. «Este lugar tiene su encanto, ¿no crees?», dijo Elena, mientras desempacaba las cajas en la sala. Tomás asintió, observando las paredes con una sensación de inquietud que no supo explicar. Unos días después de haberse instalado, Tomás notó un pequeño agujero en la pared del dormitorio, justo a la altura de sus ojos. Era del tamaño de una moneda. «Debe ser un defecto de construcción», pensó en voz alta, y decidió cubrirlo con un poco de cinta adhesiva. Sin embargo, la noche siguiente, al levantarse para beber un vaso de agua, vio que la cinta había caído al suelo. Al acercarse al agujero, juró ver algo al otro lado. No era un ojo, pero algo húmedo y pulsante, como si respirara. Despertó a Elena, quien, medio dormida, se acercó al agujero, y no vio nada. «Te estás volviendo paranoico por el estrés de la mudanza», le dijo, volviendo a la cama con un bostezo. Durante los días siguientes, Tomás comenzó a perder el apetito. Se sentía exhausto y por las noches escuchaba susurros mientras dormía. Tenía pesadillas con voces que emanaban de las paredes, llamándolo por su nombre. El agujero parecía más grande cada día, aunque Elena insistía en que estaba del mismo tamaño. Ella también comenzó a molestarse con el extraño comportamiento de Tomás, quien pasaba horas mirando fijamente la pared. Una noche, Tomás escuchó golpes provenientes del apartamento de arriba. Subió para hablar con el vecino, don Pedro, un hombre recluso que vivía allí desde antes de la dictadura militar. «¿Ha notado el agujero en mi pared?», le preguntó Tomás. Don Pedro, con voz temblorosa, le advirtió: «Nunca toques eso. El agujero te mira de vuelta». Antes de que Tomás pudiera hacer más preguntas, el anciano cerró la puerta, negándose a hablar más. Desesperado, Tomás comenzó a cubrir el agujero con muebles, almohadas, cuadros, cualquier cosa que encontrara. Pero cada mañana, todo estaba en el suelo y el agujero descubiertamente presente. Instaló una cámara para grabar durante la noche, pero los archivos siempre aparecían corruptos. En uno de ellos, solo se veía la imagen de sus propios ojos, abiertos de par en par, mirando la lente, como si él mismo se hubiera filmado durmiendo de pie. Elena, preocupada, decidió pasar unos días en casa de su madre, esperando que Tomás pudiera recuperarse con algo de espacio. Solo en el apartamento, Tomás escuchó los susurros volverse más claros. Lo llamaban por su nombre completo, revelaban secretos de su infancia, traumas antiguos que él mismo había olvidado. El agujero ahora tenía bordes vivos, como si fuera carne, y la pared parecía latir con una respiración lenta. Finalmente, Tomás puso su oído junto al agujero, hipnotizado. La voz susurró: «Siempre he estado aquí, esperando por ti». En ese momento, una gota oscura escurrió por la pared y se metió en su oreja. Tomás gritó y perdió el conocimiento. Cuando Elena regresó 2 días después, encontró el apartamento cerrado desde dentro. Llamó a la policía y los oficiales tuvieron que derribar la puerta. Todo estaba cubierto de un líquido negro y viscoso. No había señal de Tomás. En el dormitorio, en el lugar del agujero, ahora había una fenda grotesca, como una boca abierta, y en el fondo, ojos humanos que parpadeaban lentamente. El edificio fue clausurado. Don Pedro desapareció sin dejar rastro. Ningún vestigio de Tomás fue encontrado, pero según la síndica, siempre hay nuevos interesados en el apartamento, y el agujero eventualmente reaparece.
Bueno, ojos humanos parpadeando dentro de una pared viva. Pero sí, seguro fue solo un problema de humedad. Bienvenido a Córdoba. Este es mi canal, donde las paredes respiran, los susurros tienen nombre y los finales felices no existen. Si aún no te suscribiste, este es el momento. Digo, a menos que quieras ser el próximo inquilino del apartamento maldito. Y hablando de llamados imposibles de ignorar, el próximo relato te va a acompañar hasta el fondo del alma. No trates de taparte los oídos. A veces, el grito está más cerca de lo que crees. El grito de la noche. Lucía Rojas vivía en un pequeño apartamento en la parte alta de Valparaíso. Era una profesora de primaria de 34 años y llevaba una vida tranquila hasta que el silencio de las noches comenzó a romperse con un grito aterrador. ¿Dónde vamos?, preguntó Lucía una noche, a nadie en particular, mientras se despertaba de golpe a las 3:15 de la mañana. El grito se alzaba desde algún lugar indefinido, un lamento femenino que resonaba con dolor y desesperación, llenando el aire con una angustia que se le clavaba en el alma. Al día siguiente, Lucía se encontró con Cristóbal Méndez, su vecino de 22 años que estudiaba en la universidad y trabajaba como repartidor. ¿Escuchaste eso anoche?, le preguntó ella con ojos cansados y voz temblorosa. No escuché nada, respondió Cristóbal, encogiéndose de hombros. Tal vez fue un sueño recurrente. Lucía intentó dormir con fones de oído, con las ventanas cerradas, pero cada madrugada el grito la despertaba. Sus noches se llenaban de un insomnio agitado y sus días se teñían de una paranoia creciente. Grabó audios con su celular, pero el grito jamás aparecía en las grabaciones. En la escuela, los niños y sus colegas notaban su distracción y las sombras bajo sus ojos se hacían más pronunciadas. Intrigada y desesperada, Lucía comenzó a buscar noticias locales, con la esperanza de hallar alguna historia de violencia o desapariciones que explicara el origen del grito, pero no encontró nada. Esto pasa desde hace años, mi hija. Pero nadie habla sobre eso, le comentó la señora Beatriz, la síndica del edificio, con un misterioso brillo en los ojos. ¿Qué más sabe?, insistió Lucía, pero la anciana cambió de tema, como si el silencio fuera la única respuesta permitida. Cristóbal, preocupado por el estado mental de Lucía, decidió ayudarla. «Me quedaré en tu apartamento esta noche», le dijo, intentando ofrecerle algo de consuelo. A las 3:15, Lucía se despertó, el grito perforando el aire y sus sentidos, pero Cristóbal seguía durmiendo profundamente. «No escuché nada», murmuró cuando Lucía lo sacudió, segura de que él debía haberlo oído. La duda comenzó a instalarse en su mente, como una sombra latente. En los días siguientes, el grito la perseguía incluso durante el día. Lo escuchaba en el mercado, en las escaleras empinadas de Valparaíso. Y no solo lo escuchaba, también lo veía. Una figura con el rostro borroso, siempre girándose hacia ella, como implorando ayuda. Lucía temía estar perdiendo la cordura. Determinada a descubrir la verdad, Lucía empezó a explorar la vecindad por las noches. Caminaba por callejones y escaleras, siguiendo el eco del grito. Una madrugada creyó encontrar su origen en un edificio abandonado, 2 calles abajo. Empujó la puerta, subió las escaleras hasta llegar a una puerta sellada con tablas. En el silencio, el grito volvió a explotar, esta vez claramente desde dentro de ese cuarto. Al día siguiente, regresó con Cristóbal, pero el edificio parecía haber cambiado. No había puertas selladas ni rastro de abandono. Ese edificio fue renovado hace años, les dijo un vecino. Nadie grita allí. Confundida, Lucía volvió a su apartamento, solo para encontrar una carta en su buzón,
sin remitente. La escuchaste. Ahora está contigo. El grito comenzó a resonar dentro del apartamento. Ecos que venían del baño, de la nevera, de las paredes. Lucía trató de escapar a casa de su madre, pero la voz la seguía, susurrando en el espejo, en los sueños. La figura de la mujer borrosa aparecía en los reflejos, siempre abriendo la boca para gritar, aunque sin emitir sonido alguno. En la última madrugada del relato, Lucía se despertó con el grito brotando de su propia garganta, como si hubiera sido poseída por el desespero de la mujer desconocida. Se miró en el espejo y vio el rostro borroso en lugar del suyo propio, y por primera vez fue ella quien gritó. ¡Ay, Lucía! Se miró al espejo y sorpresa, ya no era ella la que gritaba. Era el grito. Lindo giro, ¿no? Sí, ya sé que te lo pedí antes, pero igual lo repito. Suscribite, deja tu like, comenta. La mayoría lo ignora y después termina escuchando cosas que ninguém más oye. Vos decidís de qué lado del espejo querés estar. Y ahora bajamos a un edificio antiguo donde hay una puerta cerrada con más historia que todo el archivo municipal. Pero cuidado, hay cosas que tocan desde el otro lado y no siempre quieren entrar. A veces quieren que vos salgas. La puerta de hierro. Ramiro Cáceres, un hombre de 38 años, caminaba por las calles de Rosario con un nuevo propósito. Tras perder su trabajo como conductor de autobuses, había aceptado un puesto como celador temporal en un edificio antiguo del centro. Las promesas de un nuevo comienzo se mezclaban con la ansiedad de lo desconocido. Al llegar al edificio, fue recibido por Marta Salinas, la secretaria de un despacho jurídico en el segundo piso. ¿Tú eres el nuevo?, preguntó con un tono que mezclaba curiosidad y desconfianza. Sí, soy Ramiro, respondió él, intentando sonar más seguro de lo que se sentía. El primer día transcurrió sin mayores incidentes, pero al caer la noche, Ramiro decidió explorar el subterráneo del edificio, un lugar húmedo donde se almacenaban archivos viejos y calderas oxidadas. Fue allí donde escuchó por primera vez un sonido peculiar. 3 golpes secos provenientes de una puerta de hierro enferrujada en el rincón más oscuro. Probablemente sea solo el ruido de los caños, pensó Ramiro, en un intento de tranquilizarse. Sin embargo, al día siguiente, a las 23:43, los golpes se repitieron. Intrigado, Ramiro intentó abrir la puerta, pero un candado cubierto de óxido la aseguraba. Al tocar su superficie, una sensación extraña recorrió su cuerpo. La puerta estaba caliente, como si algo del otro lado emanara un calor inquietante. Al comentar sobre la puerta con Marta, su reacción fue inesperada. «No hables de ese lugar», dijo ella, empalideciendo. El señor Alderete, el antiguo celador, desapareció después de decir que escuchaba voces ahí abajo. Ramiro intentó reírse de la historia, pero no pudo evitar sentir un escalofrío. Esa noche, bajó nuevamente con una linterna, decidido a ignorar los ruidos que ahora incluían susurros bajos, como si alguien estuviera justo detrás de la puerta. Cuando puso su oído contra el metal frío, escuchó su nombre ser pronunciado con claridad. «Ramiro», susurraban las voces, y él subió corriendo las escaleras, el corazón latiendo en su pecho como un tambor. Con el paso de los días, las batidas comenzaron a ocurrir también durante el día, pero nadie más parecía notarlas. «¿Escuchaste eso?», preguntó a un par de empleados, quienes simplemente lo miraron de reojo antes de alejarse. Las noches se hicieron interminables y el sueño de Ramiro se llenó de visiones del señor Alderete, parado frente a la puerta, golpeándola con los nudillos ensangrentados.
Una mañana encontró una pequeña mancha de sangre seca cerca del marco de la puerta, como si alguien hubiera intentado salir o entrar. Desesperado por respuestas, Ramiro revisó los registros antiguos del edificio y encontró un plano donde el cuarto sellado era marcado como Depósito B. Había anotaciones a mano que decían «No abrir», sellado en 1982. Un sello ilegible cubría parte de la nota y el resto había sido tachado con tinta roja. El viernes por la noche, Marta se acercó a él con discreción y le entregó un manojo de llaves antiguo. Esto estaba en la gaveta del alderete. Si vas a abrirla, hazlo antes de la medianoche. Después de eso, dicen que ella elige quién entra. Con valentía, Ramiro descendió las escaleras una vez más. Con la linterna en una mano y el manojo de llaves en la otra, insertó una de las llaves en el candado. Con un estallido seco, el candado cedió. Al abrir la puerta, un viento cálido y un olor pútrido lo envolvieron. Dentro del cuarto, solo había un espejo roto y un banco con marcas de uña. Cuando entró, la puerta se cerró de golpe. En la oscuridad, escuchó pasos acercándose y se dio cuenta de que ahora era él quien estaba en el lado equivocado de la puerta. A la mañana siguiente, un nuevo celador fue anunciado en el grupo de mensajes del edificio. Ramiro nunca más fue visto, y todas las noches, a las 23:43, las batidas volvían a resonar. Ahora más fuertes, más urgentes, como si alguien implorara por salir. Y bueno, Ramiro abrió la puerta, entró solito, y ahora tenemos nuevo cuidador, aunque el anterior también sigue tocando desde adentro. ¡Qué considerado! Decime en los comentarios, ¿vos la hubieras abierto o habrías salido corriendo al primer golpe? No me vengas con valiente que te estoy viendo. Ahora nos vamos a otro apartamento encantador, esta vez en la Ciudad de México. Paredes con historia, buracos que olan, y una pareja que pensó que o problema era so o aluguel. Pobres ilusos. El agujero en la pared. En el bullicioso centro de la Ciudad de México, Alejandro y Marisol, una joven pareja, emprendían ansiosamente una nueva etapa de sus vidas. Él, profesor de historia, era meticuloso, como quien organiza cuidadosamente cada detalle de sus clases. Ella, apasionada por los libros, trabajaba en una librería, siempre perdiéndose en las historias que leía, especialmente aquellas con un leve toque sobrenatural. El departamento que eligieron estaba en un antiguo edificio de la ciudad, repleto de detalles arquitectónicos que contaban historias de tiempos pasados, algo que a ambos les encantó de inmediato. En una noche tranquila, mientras el mundo alrededor comenzaba a silenciarse, se encontraban cómodamente acomodados en la sala, envueltos en una película. De repente, Marisol notó algo peculiar en la pared de yeso, justo frente a ella. «Alejandro, ¿estás viendo eso?», llamó su atención. Él miró con más cuidado y notó un diminuto agujero en la pared que, a primera vista, parecía insignificante. Marisol, con su habitual curiosidad por la historia oculta de las cosas, sintió un escalofrío inexplicable emanando de esa pequeña abertura. Aunque Alejandro prometió resolverlo el próximo fin de semana, su mente lógica lo consideró solo un detalle trivial. Sin embargo, la desconcertante sensación de estar siendo observada dejó a Marisol inquieta y su sueño fue perturbado por sueños inconexos. En una noche particularmente silenciosa, la tensión en el aire parecía palpable. Alejandro, buscando tranquilizar a su esposa, decidió examinar el agujero más de cerca.
Al alinear su ojo con la abertura, su corazón dio un salto cuando percibió un ojo del otro lado. Era frío e inexpresivo, como si estuviera sondeando su ser. «Marisol, ¿hay algo? ¿Alguien?» Su voz tembló, pero no logró articular el horror de aquella mirada. Dominados por el miedo, pero deseando detener esa vigilancia insidiosa, contactaron al propietario del edificio al día siguiente. El señor, un anciano recluso, los recibió con palabras que evocaban más enigmas que soluciones. «Este edificio guarda secretos antiguos. No molesten lo que no comprenden», advirtió con una mirada penetrante que solo aumentó sus aprensiones. Convencidos de que debían resolverlo por su cuenta, pero renuentes a reportar su temor a las autoridades para evitar risas y descrédito, Alejandro y Marisol decidieron explorar el sótano del edificio. Armados solo con linternas, descendieron a los pisos abandonados debajo de ellos, esperando encontrar respuestas. Los estantes polvorientos y las sombras ondulantes se convirtieron en sus compañeros, pero el misterio del ojo permanecía sin solución. A medida que los días pasaban, las noches en vela se volvieron rutina. El silencio exacerbaba los sonidos y la sensación de movimiento en las sombras convertía cada segundo en una eternidad. Marisol siempre sentía una corriente de aire helado, una sensación que persistía incluso cuando la temperatura no parecía justificarla. Alejandro, por su parte, comenzó a dudar de su propia cordura mientras su escepticismo habitual sobre lo sobrenatural se desvanecía. Un día, al regresar del trabajo, Marisol encontró a Alejandro estático en una silla, con la mirada vacía fija en el agujero. «Alejandro», clamó, sacudiéndolo, pero él solo murmuraba incoherencias, como si alguna energía hubiera capturado su lucidez. La presencia del ojo parecía tenerlo atrapado, drenando su esencia. Alarmada, Marisol buscó a Ramón, un amigo de los tiempos de la universidad, ahora conocido por su conocimiento en simbología y ocultismo. Él llegó rápidamente y, al investigar el departamento, afirmó que el agujero podía ser un vórtice de energía oscura que se alimentaba de almas desprevenidas. «Debe ser sellado de inmediato», advirtió con urgencia. Siguiendo las instrucciones de Ramón, Marisol preparó un ritual, utilizando antiguas palabras de poder y un talismán protector para reforzar la pared. Mientras realizaba el ritual, Alejandro pareció despertar de su estado catatónico, sus ojos recuperando el brillo, al mismo tiempo que el ojo comenzaba a desaparecer, esfumándose en el vacío de donde había surgido. Con el agujero finalmente sellado, una paz tácita volvió al departamento. Sin embargo, ambos llevaban cicatrices invisibles de aquella experiencia. Aunque la normalidad parecía haberse restaurado, la sensación de ser observado persistía como un recuerdo constante. Las paredes ahora intactas escondían secretos que jamás olvidan, susurrando en el silencio. El tormento reside en lo invisible. El agujero fue sellado. Alejandro volvió en sí, pero esa sensación de estar siendo observado nunca se fue. Qué raro, ¿no? Prometo que este es mi último pedido, al menos por hoy. Suscríbete, deja tu like, comenta algo. La mayoría no lo hace y después termina mirando fijamente la pared, esperando que algo los mire de vuelta. Y si todavía estás por acá, con los ojos tuyos, espero. Hace clic en el video que te está apareciendo. Dale, antes de que el agujero se abra en tu casa.